porque los libros en este episodio suenan diferente. Este es el podcast de la Editorial UD. Bienvenidos. Muchas gracias a todos de nuevo por estar acá en un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de la Editorial UD. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Es el capítulo número 12, en el que hemos traído acá a personas que rodean al libro. Claramente es nuestra esencia el ser en la editorial. Y hoy no es la excepción. Así que estamos hoy acá con el profesor Julio Santoyo. Y bueno, profesor, ¿cómo va todo? Cuéntenos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va Fernando, todo? muchas gracias, muy bien. Buen día a toda la comunidad que nos escucha. Muchas gracias a la editorial que me invita a esta charla que vamos a tener y espero que sirva a todos. Perfecto, profesor, muchas gracias. Yo quiero mostrarles que esto es libreteado, es decir, nosotros tenemos una estructura y creo que no me cabía tanto texto para colocar en la presentación del profesor. Entonces, yo creo que mejor hagamos algo y es, profesor, preséntese, cuéntenos un poco de su formación, de su arraigo a la Universidad Distrital y pues hagámoslo tal vez de una forma resumida, que yo sé que es un poco complejo, pero Bueno, por lo grande que es su formación, pero hablemos un gracias. poco de eso como para iniciar. Bueno, yo inicio mis labores académicas aquí en la universidad a partir del año 2003, si mal no recuerdo, cuando comienzo aquí en la universidad en la licenciatura en Educación Artística. Y dentro de la universidad, dando mis clases de música, decido estudiar también la licenciatura en Educación Artística, carrera en la cual estoy inmerso, ¿no? Que es en la licenciatura de Educación Artística. Hice la licenciatura, luego hice una especialización en Desarrollo Humano, después una maestría en todo esto dentro de la universidad, en el marco de la universidad, una maestría en Educación Comunicación con énfasis en literatura. Y ahora he terminado mi doctorado en Estudios Sociales con énfasis en la memoria, en la experiencia y en la creencia. También acá en la Universidad Todo en Distrital. el marco y agradezco mucho a la universidad esa oportunidad que me ha dado para formarme académicamente. Y personalmente también, profesor, me Claro, eso imagino. llena muchísimo. Claro que sí. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de eso, porque ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando un poco también como de sus colegas, de lo que corresponde al tema de formación también, a logros. Pero esto me lleva a preguntar antes de hacer un paréntesis también con respecto a ese doctorado. Usted tiene ese doctorado, el nombre de su tesis se titula Herencias y aprendizajes a partir de la memoria, porque hablamos de memoria en este momento ahorita, de músicos compositores de la provincia del Bajo Ricaurte en el departamento de Boyacá, Colombia, ¿cierto? Profesor, cuéntenos un poco sobre eso, de esa experiencia. ¿Por qué me motivé a trabajar con los campesinos compositores? Por la formación que yo he venido teniendo durante todo el proceso, en toda mi vida, que ha sido la formación musical sinfónica. Yo hice parte de la Orquesta Sinfónica de Francia, pues salí a estudiar allí en el Conservatorio de Francia, en Marcel Dupré. Me vinculé, concursé en la Orquesta Sinfónica Internacional de Francia y trabajé varios años allí. Luego vine aquí a Colombia. Antes había trabajado aquí con la Orquesta Sinfónica del Valle, perdón, de Boyacá. Regreso acá a Colombia nuevamente y me hago parte de la Orquesta Sinfónica del Valle. Y todo este mundo sinfónico me ha llevado a pensar este mundo, conociendo compositores todo el tiempo, interpretando compositores a nivel mundial conocidos por todos nosotros, clásicos, Beethoven, Mozart, Mahler, bueno, cantidad de compositores, que yo me puse a pensar también por mis raíces, porque yo soy de raíz campesina como muchos de nosotros, ¿no? Yo soy del Ricaurte, de la provincia de Ricaurte en Boyacá, y Nacido allá, ¿sí? nacido en Antioquia, pero mi Ah, padre ok. de origen de Vélez, Santander, y ahí al lado está San José de Pare, Boyacá, que está en frontera. Y claro, desde muy niño yo vengo viendo este ambiente musical, porque mi padre fue músico, mi familia es muy musical. Yo viviendo, conociendo ese entorno del campesino, ese movimiento musical campesino, y conocí ese espacio, dándole giro a mi vida, metiéndome en la música sinfónica, viendo esos autores, como he comentado. Me puse a pensar en algún momento, ¿y por qué no mirar a ese compositor que no tiene la formación académica que todos estos otros compositores han tenido y que
muchos compositores ahorita académicos lo tienen, ¿por qué no mirar también a ese otro compositor que está completamente excluido, negado, apartado, invisibilizado? Entonces, cuando le dedico en la maestría y en el doctorado una mirada muy fuerte a esa población, y es cuando recurro a esta región, a la provincia del Ricaurte, que se compone de Ricaurte Bajo y Ricaurte Alto, y ahora estoy muy dedicado a trabajar en Ricaurte Alto, donde hay un gran número de compositores campesinos, como digo, desconocidos completamente, pero que también hacen un trabajo que no está dentro de la academia, pero que va con la memoria, ¿sí? Y con el sentido de pertenencia de sus regiones, que es lo más importante. Y por eso rescato yo ese trabajo en ellos. Suena muy interesante, profesor. A mí me gustaría que ahondáramos un poco más también en ese tema, pero de una forma un poco más suelta. Cuéntenos si tuviera una anécdota, no sé, puede ser graciosa, tranquila, relajada, de lo que fue ese viaje, ¿cuál sería? Pues en realidad, como caso curioso, más que como anécdota, ¿no? Ok. Algo que me ha conmovido mucho en ellos durante todos estos años que he venido trabajando con ellos, es que ellos han tomado ellos tienen un arraigo muy fuerte por su región y por su cultura. Entonces, para mí como anécdota, como cosa curiosa, es ver cómo ellos no se desprenden de ese sentido de pertenencia, ¿no? Y luchan por lo que sea, por estar mostrando su trabajo, mostrando ese amor por sus músicas, ¿no? Por su cultura misma. No se alejan, que es lo contrario, es donde ya está la parte anecdótica, si podemos decir así, y no chistosa para nada. Es ver cómo la población de la parte del urbano, ¿no? Está completamente cada vez alejándose de lo que es lo que es la tradición, ¿no? Lo que es la cultura, lo que es mantener vivo y vigente todo un legado que han dejado nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, y nos vamos a la ciudad y completamente vamos cambiando de pareceres, pero no es culpa de la gente misma, es culpa de los medios de comunicación, es culpa de esa industria cultural que nos ha avasallado y nos lleva todo el tiempo a pensar de manera diferente y olvidamos lo nuestro. Ellos, como parte anecdótica, te lo cuento, ellos mantienen eso muy claro, son fieles a su tradición Muy vivo lo mantienen. todo el Pero tiempo. yo quería preguntar sobre eso y es, em, la razón que uno creería es por la que se da el tema de perder esa cultura, perder esas raíces de las personas de la capital o las que habitan la capital puede ser porque son personas que vienen de diferentes sectores del país. Esa para usted no es la principal razón, son los medios. Dice usted, ¿por qué serían los medios Porque es lo puntualmente? que escuchan ellos. O O sea, al sea, escuchar los medios, ver los medios, uno termina. si tú prendes la radio, ¿qué escuchas? ¿No? Lo actual, la música que está saliendo ahorita, lo innovador, las fusiones, y esas músicas tradicionales no se escuchan ya, ¿no? Al no escucharse, si veo un joven aquí de la ciudad, veo que no escucha esas músicas, pues cuando se le pregunta sobre tradición, pues no sabe de qué están hablando, de qué me habla usted, ¿no? Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de ancestros, por eso lo importante en esta investigación doctoral y de maestría que se hizo, precisamente fue pensando en eso, que no se olviden esas raíces, que queden. Por eso se le hace un seguimiento muy grande y de ahí hablaremos más tarde, si usted lo desea, sobre un libro que se va a venir ahorita que se llama Músicos Ok. Invisibles, ¿no? Y es eso, precisamente, dejar en unas memorias vivas de gente, de personas que compusieron sus músicas, a través de ellas dejaron escrito lo que son sus costumbres y ¿no? Su tradición, para que los que vengan después a leer ese libro, a mirar este libro, vean un recuento con composiciones de ellos y con partituras escritas para ellos de sus obras, vean que existieron también, ese bisabuelo, ese tatarabuelo también existió. ¿Qué pasa? Que cuando muere la persona, muere este tipo de compositores y no son reconocidos, porque lo que está buscando es reconocimiento. Es decir, no son reconocidos, quedan en el olvido. Y si le preguntamos al bisnieto de este personaje, ¿quién fue su bisabuelo? ¿De qué me habla? ¿Quién fue él? Y resulta que dice, no, mira, aquí leyendo yo, fue un compositor de la época, ¿no? De la región. Fue una persona que existió y que dio raíces, dejó raíces allí a través de la música. Pero es que está allí.
Entonces van a ver su foto, van a ver su partitura, van a ver sus obras. Entonces, la idea final es trascender, que no se quede en el olvido este tipo de estos personajes. Ok. Hablemos un poco de la actividad profesional. Me hablaba, o fuera de cámara, hablábamos también de que usted es contrabajista o fue contrabajista. Háblenos un poco sobre eso y sobre todo en dónde, porque esos nombres Sí, sí, ahorita los sí. leí y bueno, no son para nada Bueno, yo comienzo el modestia. contrabajo, mis estudios en Tunja, Boyacá, Mm, en la Escuela Superior de Música de Tunja, Boyacá. Hubo allí una invitación a estudiantes, llegó gente de todas partes del país, yo estaba en Bogotá en esa época, siendo yo antioqueño, pero yo me he radicado mucho tiempo en Bogotá, y invitan a que vayan estudiantes a ser parte de de esa Escuela Superior de Música, y es allí, yo toda la vida he tocado guitarra, yo me he conocido toda la vida tocando guitarra y música colombiana, por ancestros musicales de mi familia, ¿no? Entonces, el director de de esa escuela de música me invita a que haga parte un poco de la música sinfónica para tener un futuro profesional después, un trabajo, porque no me podía, según él, quedarme solamente con una guitarra allí, después era muy incierto el futuro profesional, entonces, laboral. Entonces, cuando me invita a ser a estudiar música clásica, y es cuando me da a conocer a Boreas Yarko, profesor de contrabajo checoslovaco, y empiezo a iniciar el contrabajo como instrumento nuevo para mí. Yo ya tenía 20 años cuando eso, un poco tardío para iniciar ese tipo de instrumentos, y me puse en la tarea de estudiarlo, y al tiempo paso a ser parte respondiendo a tu pregunta, paso a ser parte de la Sinfónica de Vientos de Boyacá como contrabajista, luego pasa a la Sinfónica Juvenil de Colombia, aquí en Bogotá, y es cuando ya después me voy a estudiar en el Conservatorio Superior de Música en París, en Marcel Dupré, estudio contrabajo allí, me especializo en esto, y paso un concurso en la Orquesta Sinfónica Internacional de Francia, hago parte de la Orquesta Sinfónica, y después nace mi hijo y cambia mi vida. Es una anécdota, por ejemplo. ¿por qué? Porque yo siempre he pensado en la identidad y ves que corresponde a lo que estamos trabajando hoy en día, la Ujú. identidad. Y yo siempre quise que mi hijo tuviera identidad, así hubiera nacido en París, él nació en Francia. Y no, yo quiero que este niño aprenda a comer empanada, que allá no se ve eso, y Todo lo contrario que uno y que ve se como tome un hoy en día, ¿no? Porque todo el aguardiente. mundo quiere como que nazca en otro país, Él que nació se por accidente, desarrolle. yo vivía allá con mi esposa y entonces nació allá, pero yo sí quería que tuviera esas raíces, ¿no? Que tuviera eso, porque él es de origen colombiano, su Sí. madre es colombiana y yo soy colombiano. Entonces, que se tomara un buen aguardiente, que aprendiera a saber. Entonces, ¿qué hizo? ¿Lo trajo para acá? Entonces, claro, se dio la oportunidad, yo estaba pues con esa preocupación de que mi hijo iba creciendo, pero me invita a la Orquesta Sinfónica del Valle a trabajar en Cali, Colombia. Entonces yo dije, no, pues aquí esa es la oportunidad y me lo llevé. Entonces, claro, ya mi hijo crece allí, lo vinculo al Liceo Francés. De allí salgo de Cali, me vengo para acá, para Bogotá, se vincula al Liceo Francés también allí, sigue su proceso, y ya él decide y se va a estudiar su universidad y su doctorado, su maestría en sus dos maestrías que hizo en Francia, en su país allá, pues su país de nacimiento, y ahora regresa porque está haciendo un doctorado en la Universidad Digital. Ujú, Está estudiando también el doctorado en estudios sociales en la Universidad Digital, mi hijo Juan Sebastián Santoyo. ajá, muy bien, profe, interesante. ¿Sabe? A mí me gustaría también preguntar un poco sobre ese tema de las composiciones, puntualmente de los libros. Más adelante los vamos a profundizar mejor, pero ¿qué se siente también ver o escuchar esas composiciones interpretadas por otras personas, por otros grupos? Digamos que ustedes desde lo académico lo plasman en un libro, pero desde allí hay personas que siguen Claro. esto. Entonces, ya no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a las personas, de verlas. ¿Cómo se siente esta experiencia? Sí, es muy bonito porque es como cuando uno escribe su libro y se lo lee, ¿no? Exacto. Es muy interesante esa experiencia cuando uno por primera vez escucha una obra interpretada por un grupo y ojalá de buen nivel y que la obra sea muy bien ejecutada, pues da una alegría interna, ¿Ha ¿no? pasado que de pronto no sea de buen nivel? El grupo Eh, con el que usted haya escuchado, tal vez. no, afortunadamente Afortunadamente, afortunadamente. no lo han, lo que he escuchado ha sido con grupos de muy Bueno, buen nivel. porque me imagino que usted tiene un muy buen nivel también desde su trayectoria y desde su formación. Es muy exigente tal vez con Sí, la calidad. sí, por la formación que tengo, Claro. sí, en ese sentido me cuido mucho de que
se escuche bien y que sea bien interpretado. Sí. Perfecto. Bueno, y saliéndonos un poco del tema, profesor, ¿qué hace Julio Santoyo cuando no está escribiendo, cuando no está componiendo, cuando no está desde lo académico? ¿Cuáles son esas actividades que lo mueven también? Pues cuando no estoy en eso, estoy mirando unos mangos que tengo sembrados en el campo, que nunca me han salido buenos y no hago sino tratar de echarles cosas y no funciona, ¿no? ¿En dónde los Para tiene, que no me digan el profesor? maestro, sino el manguero, que un día vender mangos, pero no se puede porque salen dañados. Y o si no, cuidar mis perros, o si no, estar pendiente de la finca. Tengo una casita en el campo, allá precisamente en la región de Ricaurte, Sí, en sí, San sí. José de Padre, Boyacá. Y cuando no estoy en actividad académica, artística, nada de esto, yo estoy en el campo leyendo, me encanta la literatura, leyendo y atendiendo a mis animalitos, a mis perritos, y cuidando, no sé, como en ese ambiente que me encanta, que es el campo. Es curioso escuchar el campo como un ambiente también de esparcimiento, porque ya lo hemos escuchado acá en entrevistas con diferentes autores. Me lleva también a preguntar, aparte, fuera del guión, ¿esto también es una fuente de inspiración para usted desde lo académico? Estar en el campo, moverse en el campo con animales, en otro ambiente. Claro, porque cambia uno totalmente. O sea, es un momento de, no estás en contacto ni con personas, ni con ruidos, estás completamente aislado de eso. Y de alguna manera uno va tranquilizándose de adentro y tiene un espacio para después crear. Si te refieres a las composiciones musicales que yo he hecho, sí me ha servido mucho porque está en un momento, son momentos de mucha tranquilidad y la oportunidad de pensar en otras cosas. Porque es que, mira, el problema de la ciudad es que hay mucha contaminación auditiva, ¿no? Y a la gente le encanta. En general, a la gente le encanta el ruido. Tú entras a un restaurante normalmente y es televisor aquí, televisor allá, ruido aquí. No sé, de pronto la gente no quiere escucharse a sí mismo, prefiere escucharlo de afuera, porque si llega a escuchar a sí mismo, a veces tiende a tirarse el río mejor. Es mejor, Eso suena sí, interesantísimo, profesor, porque no sí. lo había visto desde ese punto de vista. Sí, a la gente le Incluso, encanta no sé, estar hasta en una panadería hoy por hoy ya ponen música de fondo. por todo lado, y fútbol, y la cosa, y Sí. distracción, distracción, porque si dejo de distraerme, empiezo a pensar en mí y eso no está bien a veces. Sí, hoy en día es No. complejo, Mm. complejo. Pero digamos que por esa misma línea, em, además de la música, ¿qué otra pasión lo mueve? A mí me está, o sea, yo estoy muy inclinado ahorita, ya que salí de todos estos compromisos académicos en cuanto a rendimiento, en maestría, el doctorado, ahora estoy muy dedicado, es como a buscar lecturas, lecturas diferentes, me distraigo mucho en eso, en buscar, en leer, ¿no? Ok, Eh, más adelante, si quieres, si esa es una pasión, más adelante tengo unas preguntitas con respecto a libros para que nos desarrolle un poco más esa parte. sí, bueno, Y bueno, entonces centrémonos de nuevo en la música. bueno. Cuénteme, por favor, qué artista, qué personaje, qué músico ha sido su inspiración a lo largo de su vida y de su En un trayectoria. principio, estando ya en el mundo sinfónico, estudiando en la escuela de música, para mí me motivó mucho, muchísimo Tchaikovsky, un compositor ruso, ¿no? De 1800, terminando 1800, mm, de modernismo, de la época moderna, es un hombre del romanticismo, romanticismo en transición al modernismo. Eh, Peter Ilyich Tchaikovsky fue un compositor que conmovió mucho, Héctor Berlioz, ¿no? Y aquí en música colombiana, Emilio Murillo, Luisa Calvo, compositores de música elaborada, muy bien trabajada, y que yo soy demasiado dado toda la vida a la música instrumental, más que la vocal. ¿Mm? Eso me lleva a preguntar que claramente de pronto ya lo respondió, pero ahondemos bien allí y es qué género musical es su favorito. Dentro de la música colombiana, todo es, de la música andina, el pasillo, el género musical del pasillo, el bambuco, ¿no? Que es sobre lo que yo también he venido trabajando en los libros, ¿no? La guabina, que es de la región de Vélez, la región de Santander, Boyacá, donde está pues el Ricaurte, esta región de provincia del Ricaurte, donde está la casita mía en el campo. Todos estos ritmos me conmueven mucho, me gustan mucho. Y a nivel general, los géneros musicales, la música clásica, pues eso es lo que yo he trabajado toda la vida. Digamos que hablando de eso, también, ¿qué piensa de esas nuevas generaciones musicales? Ahorita tocamos un poquito ese Es que tema. hay, Sí. ¿Qué piensa usted ya, sobre ya eso? le respondí, es que hay, se ha tergiversado tanto, o sea, hay un detrimento de la música ahorita a nivel de, se volvió un comercio, ¿no?
La industria cultural se ha encargado de que eh, surjan músicos que construyen casas, no edificios. Si hablamos de músicos como Emilio Murillo, ya lo comenté, o como el mismo Luis Calvo, ¿no? Cualquiera de estos grandes músicos colombianos que tenemos en la historia, construyeron obras de tal manera, o hablemos de Beethoven, que todo el mundo habla de Beethoven, o hablemos de Mozart, que construyen edificios, o sea, construyen obras de nunca terminarse, de siempre escucharse, de siempre disfrutarse cuando se escuchan, ¿no? Es como en ingeniería ver un gran edificio aquí en las grandes ciudades de 50 pisos que no se caen porque están muy bien construidos. Hay mucho músico hoy en día que construye casitas de bareque, ¿no? Y a los 5 o 6 años desaparecen, ¿no? Se escuchan, son de momento. Entonces, la industria cultural ha hecho que esto se mueva en la radio rápidamente, en la televisión te lo publican y te lo muestran como lo mejor, ¿no? Y te lo depuran, lo tienen allí, lo ponen en tarima, y esas músicas van dejando, no te van dejando nada. Ahora no hablemos de los textos, de los contenidos de esas músicas, que son deplorables, completamente, no te dejan nada, ¿no? Hay, evidentemente que hay trabajos interesantes, ¿no? Pero son muy escasos. Sobresale el vacío, ¿no? Como decía Bauman, ¿no? Ahora todo es vacío, es líquido, líquido, va pasando rápido y no hay nada que te impregne, que te deje, que te forme, ¿no? Yo creo que usted cree, profesor, que por eso es que estamos intentando musicalmente volver a tiempos pasados. Lo pregunto porque hace poco la cantante española, se me olvida el nombre en este momento, mm, Rosalía saca su álbum y dentro de esas canciones no he tenido la oportunidad de escucharlas todas, he escuchado un par y vuelve a canciones clásicas, de música clásica. Pues claramente no es música clásica, sino es como composiciones a partir de este tipo de música. ¿Será que es por esa razón de que nos quedamos tan cortos en la música que intentamos volver a las raíces? Seguramente. La- es claro que ha habido músicas populares, por ejemplo, que se han acentuado en la sociedad de manera importante y gratificante. Por ejemplo, los grandes boleros, las grandes rancheras muy bien hechas además, ¿no? Esas músicas han servido para que hoy en día mucha gente pues siga haciendo rancheras, pero de pronto no con la calidad que había antes en la construcción de esas rancheras o esos mismos boleros. Pero al darse cuenta, como usted mismo dice, que hay un vacío, que como que no hay más que hacer ahorita, no tenemos como otra idea, volvamos a lo anterior, vamos a esas músicas anteriores, y porque también hay gran acogida, hay un gran público que está pendiente, que sabe de esas músicas. Entonces estos artistas dicen, vamos a retomar esas músicas de tal forma que de conmover y recordar y conmover a un público que seguramente se está quedando ajeno a lo que está pasando hoy, ¿no? Y quisiera de pronto recordar lo que pasó. Entonces, retomemos esas músicas, dicen los artistas hoy Ujú. en día. Y eso es importante, eso es válido, muy bien, me parece. Perfecto. Bueno, aquí tengo dos libros, profesor, rápidamente porque el tiempo es muy corto. Uno es Composiciones musicales para bandola, tiple y guitarra, para los que no nos pueden ver, está el libro acá, y A la cuerda. Ambos son libros hechos por el profesor. Cuéntenos rápidamente un poco sobre ellos y, importante, cuéntenos sobre lo que viene. Bueno, este libro a la cuerda es producto de un trabajo que venía haciendo con estudiantes en la universidad. Cuando empecé aquí en la universidad, antes estaba con la Luisa Calvo, en música colombiana. Cuando se fusionó la Universidad Digital con la Luisa Calvo, pues yo me quedé con la universidad y cuando estuve en la Luisa Calvo, me encontré con una agrupación, con un vacío, ya que estamos empleando bastante esa palabra en el día de hoy, y era que las personas querían tocar música colombiana, pero había que darles un repertorio. Entonces, cuando yo fui a buscar ese repertorio, me parecía un poco denso, el manejo interpretativo era un poco complicado para niveles que están iniciando, personas que están apenas comenzando a conocer un tiple, una guitarra, una bandola. Entonces empecé a traer músicas que yo había compuesto muy sencillas como práctica, como ejercicios para estudiantes, y empecé a aplicar esos ejercicios a ellos, en pasillo, en vals, cómo se toca un vals, cómo le inventaban melodías para una boabina o para un bambuco,
poco a poco los iba como enseñando, estimulando a entrarse en el mundo de los ritmos de la región andina colombiana con estos que les acabo de mencionar, estos géneros musicales. Entonces, al ir escribiendo esto, yo tenía un estudiante allí, allá había un estudiante que se llamaba, en paz descanse, ya se nos fue, Elizabeth González. Y Elizabeth, muy disciplinada, ella muy juiciosa, iba en su cuaderno notando todos los ejercicios que yo iba haciendo. Yo dejaba el ejercicio allí, con otros ejercicios, se los dejaba. En la semana construía otros ejercicios, se los dejaba. Y ella hizo una compilación de esos ejercicios y donde me mostró una cantidad de ejercicios. Me decía, mire, maestro, usted lo que usted nos ha enseñado, lo que nos ha dejado. Entonces, pues vamos a hacer de esto, pues, algo serio. Entonces, empezamos a construir esos ejercicios en los diferentes ritmos y se fue componiendo este primer libro, que se llama A la cuerda, ¿no? Entonces, en resumen, este libro es ejercicios propuestos a estudiantes de primer grado, primer nivel, que están iniciando a interpretar ritmos y géneros musicales del interior del país. Y este segundo libro, que se llama Composiciones musicales para bandola, triple y guitarra, es el resultado de esos ejercicios que están allí, pero ya convertidos en obras completas, ¿no? Uy, Para cuarteto, para estudiantinas. ¿y qué se viene, profesor? Bueno, con respecto a la maestría que se hizo y el doctorado, viendo todo el trabajo que se vino haciendo en la provincia del Bajo Ricaurte, cuyos municipios son 6: Arcabuco, Chitaraque, San José de Pare, Santana, Moniquirá, que es su capital, y Togüí, el Ricaurte Bajo. Entonces pensé ahora en ese Ricaurte alto, porque la región es grande, ¿no? La región alta está compuesta por Villa de Leyva, que todos muy bien conocen, Villa de Leyva, Ráquira, Sutamarchán, Sáchica. Estos municipios faltan también indagar qué es lo que pasa allí con esos campesinos. Entonces, estoy en esa búsqueda de esos músicos que, como decía al principio de esta charla, han sido completamente apartados, no reconocidos, no tienen la fuerza, ¿no? Para que poderse mover en el medio, para que los puedan conquistar, algún manager, como le dicen, y empezar a salir. Algunos han salido adelante con las músicas campesinas, ¿no? Y sabemos quiénes son, los conocemos, pero la gran mayoría no tienen esas oportunidades, no se les da la oportunidad. Entonces son músicos completamente aislados. Por lo tanto, estoy escribiendo un libro en este momento que se llama Músicos Invisibles. Y es recoger todas estas historias, estas memorias de vida, ¿no? Para dejarlas plasmadas, para, como lo dije antes, los hijos de ellos sepan que ellos existieron. Bueno, interesante. Cuéntenos qué sueño tiene todavía pendiente. Como a nivel ya de escritura, he venido desde el año 2017, todos los domingos, escribiendo o difundiendo diferentes lecturas cortas sobre diferentes escritores o sociólogos o personajes que han dejado algún legado, ¿no? A través de la escritura. Y eso lo he venido transmitiendo todos los domingos, lo he ido difundiendo los domingos por la mañana a familiares. Ahora hay como 400 personas inscritas allí, amigos de amigos que se han venido vinculando a este grupo de difusión que se llama Entre Cobijas, porque muy a las 7 de la mañana todos los domingos aparece Entre Cobijas a cada uno un pequeño comentario de algún escritor, algún pensador, y eso pues ha servido mucho y quisiera yo, como sueño, poder compilar Entre Cobijas en un libro, ¿no? Como compilación, no como obra mía. Bueno, hay algunas cosas que yo escribo, pero muy pocas. De resto es compilación de autores muy reconocidos, ¿no? Que conocemos y que nos gustaría pues saber que muchos no conocemos algunas autores que realmente son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, al enviarles yo a ellos algún comentario, alguna parte de alguno de sus cuentos o de sus libros, pues los invito a que compren y tengan en sus manos a esos autores. Bien, pues damos por finalizado un episodio más del podcast de la editorial UD y no queremos irnos sin antes darle gracias al profesor Julio Santoyo, quien hoy decidió brindarnos este espacio para poder compartir experiencias, poder compartir historias, anécdotas y todo lo que gira en torno a la creación de sus dos libros, libros publicados en la editorial UD.
También queremos hacer una mención muy especial y sobre todo agradecer a esos oyentes que capítulo tras capítulo nos acompañan escuchando a cada uno de los autores que son parte de este proceso editorial con la Universidad Distrital. La invitación es a que sigan escuchando nuestros capítulos, a que sigan pendientes de nuestras redes sociales y que por supuesto no se pierdan este nuevo episodio y los próximos que llegan. Un saludo para todos. Chao, chao.